Primero de Crónicas, capítulo 28. Vamos a leer los versículos del 1 y hasta el 10. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares, de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar, mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende los intentos de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Vamos a dar gracias. Dios nuestro, nosotros te damos toda la gloria por tu palabra preciosa que ha llegado a nosotros. Te agradecemos por los hombres que tú levantaste y mujeres en la historia de la fe. Los hombres que tú inspiraste para traernos tu palabra. Los hombres que después tú usaste para transcribirla. Los hombres que la defendieron con sus propias vidas, tu palabra, para que llegara hoy a nosotros. Hombres que murieron en la hoguera, en el circo, asesinados, aserrados, por cuidar y proteger esta palabra tuya, que llegara a nosotros como tú la diste. Hombres que se negaron a sí mismos, Padre. Hombres que se prepararon con mucha cultura para traducirla y que llegara a nuestro idioma, oh Dios, a nuestro propio idioma. Hombres que ahora mismo, mujeres, están trabajando duro para traducirla para que llegue a otras lenguas. Gracias, Dios, porque hoy tenemos tu palabra para edificarnos en ella. Ahora, háblanos a través de esta palabra tuya y que podamos recibirla con la dignidad que te mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos aquí el último discurso del rey David, todo este capítulo 28 y 29, las últimas palabras que se registran de su vida. David era un anciano y como hombre de guerra, después de tantas heridas de guerra y tantas cosas, estaba. Tal vez el ímpetu con el que yo leí, la fuerza con la que yo leí estas palabras, no fueron tal vez las mismas con las que David las dijo. Tal vez ya no tenía fuerza para levantar su voz, pero sus palabras eran profundas porque eran las de un hombre de Dios, de un hombre conforme al corazón de Dios. Hoy venimos a hablar de Dios lo primero. Dios lo primero en nuestras vidas. La vida de David no siempre fue perfecta, ustedes lo saben. Y a veces
recordamos mucho cuando hablamos de David, el pecado de David y el momento en que no hizo las cosas bien. Pero David fue un hombre maravilloso. David vivió alrededor de 70 años. A los 30 años fue consagrado rey y 40 años reinó sobre Israel. La época de David es la época más gloriosa de la historia del pueblo de Israel, con respecto al rey que tomó a un pueblo dividido, descarriado, un pueblo asediado, un pueblo esclavizado, y lo convirtió en una gran potencia para la gloria de Dios. David llegó a ser rey cuando anteriormente, en el tiempo de los jueces, los filisteos atacaban y saqueaban la tierra de Israel y esclavizaban a la gente. La gente trabajaba duro y después venían y robaban sus cosechas. Sus cosechas. David llegó a ser rey en una nación que estaba llena de enemigos a su alrededor, enemigos históricos de ellos, por razones religiosas, por las razones de la conquista del pueblo de Israel a sus territorios. Logró la paz con todos, extendió su frontera, logró paz con todos los a su alrededor. Nunca más se vuelve a hablar de asedios, de filisteos, ni nada de eso. Incluso con sus enemigos llegó a hacer una paz de amistad con ellos, de amistad con ellos. No todo fue perfecto, vuelvo a decir, pero David logró grandes conquistas y le entregó a su hijo un reinado en paz. En la época de Salomón no hubo guerras. David las había librado todas. La época de Salomón fue la construcción del templo, un templo que se construyó, hermano, con muchas riquezas que durante su reinado David había provisto. David había provisto. El esplendor y la gloria del reinado de Salomón no hubiera sido posible sin un padre, David, que le dejó todo y todo el cimiento para alcanzarlo y lograrlo. Ahora, después de 40 años de servicio a Israel, de un reinado en el que para él Dios fue lo primero y glorificarle siempre fue su anhelo, anciano, encorvado por los años, entristecido por la rebelión de sus hijos, también incluso por la rebelión de su primo y general de ejército Joab, vio a su pueblo, vino a su gente por última vez para hablar a ellos. Qué importante debió haber sido esa reunión, hermano, para todas estas personas. Jefes de familia, jefes de divisiones, administradores de las haciendas, toda la gente se reunió allí y después él habló al pueblo entero, el último momento. Qué importante debió haber sido. Casi todas esas personas habían crecido bajo el reinado de David. Los que no habían visto cómo la nación se había transformado completamente con ese reinado, que había sido completamente diferente a la mala experiencia de Saúl. Un rey compasivo, un rey bueno, un rey amoroso, un rey luchador por su pueblo, un rey vencedor. Había una incertidumbre total. Cuando un gran rey termina y después de 40 años uno piensa, ¿quién viene ahora? ¿Cómo será? Cuando la gente veía cómo era la conducta de los hijos de David, se podían azorar. Estos mequetrefes son los que van ahora a dirigir el reino. Sí, porque Salomón era un muchachito joven de 20 años que estaba allí. Dentro del hogar, pero afuera estaban todos estos otros. Ya Amnón y Absalón habían muerto, pero qué desastre de vida. Amnón, que violó a su propia hermana, Absalón, que se rebeló contra su padre, y ahora estaba Adonías, este bebedor y comilón que lo único que quería era fiestar, y que de pronto se reúne y hace una rebelión con Joab, y hay una incertidumbre total en el pueblo. Oye, han nombrado al rey. Joás tomó a Adonías y lo ha nombrado rey. ¿Qué hay que hacer? Natán fue quien vino delante de David a instancia también de Betsabé. ¿Qué vas a hacer? Y él dijo, Salomón es el hombre que Dios me dijo que debe reinar. Así que reúne allí a todas aquellas personas influyentes, y les dice, esta es la voluntad de Dios y mi propia voluntad. Salomón debe ser mi heredero, el próximo rey. Y le da sus consejos también a Salomón. Estas últimas palabras tal vez las escogió muy cuidadosamente. David no era gente de improvisar mucho. Aunque él escribió tantas cosas y tantas canciones y tantas cosas improvisadas, David fue un hombre de pensar bien y de estar muy claro con la realidad de Dios sobre las palabras que decía. Y le dice a su hijo Salomón,
Y tú, Salomón, óigame hermano, se vuelve para su hijo Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones y entiende todos los intentos de los pensamientos. Si tú le buscares, le hallarás. Mas si le dejares, Él te desechará a ti. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Esas últimas palabras a su hijo son fuertísimas, hermano. Son palabras basadas en su fuerte relación con Dios, de toda una vida, de su experiencia, de lo que hizo bien y de lo que hizo mal, de cuando confió y de cuando no confió, de cuando tuvo fuerza y de cuando flaqueó. Son palabras llenas de emoción, ricas de significado. Y de alguna manera llegan a nosotros hoy. Y nosotros podemos agarrarnos de ellas también para saber cuál es el consejo de Dios para nosotros, de ponerlo a Él como primero en nuestras vidas. Al mirar retrospectivamente a la elección que Dios hizo de David, los más de 40 años que fue líder de Israel, la seguridad que adquirió en que Dios estaba allí, la convicción que tenía, Él le puede dejar saber a su hijo un consejo muy valioso. Y esas últimas palabras de él a su hijo Salomón son especiales. No nos sorprende que un hombre de Dios, cuando va a encontrarse con Dios y va a dejarle un consejo a su hijo, a su familia, le dé un consejo más basado en Dios que en sí mismo. Él no le dice, reconoce toda la obra que ha hecho tu padre. Cuida bien todos los tesoros que te dejo, que me costaron trabajo. Él le dice, reconoce al Dios de tu padre. Que todo lo que tengo y todo lo que he alcanzado me lo ha dado ese Dios. Eso es lo que dice David. Por algo, la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. El dulce cantor de Israel, que conocía esta gran verdad. Dios tiene que ser siempre lo primero en nuestras vidas, hermano. Dios tiene que ser siempre lo primero en nuestras vidas. ¿Cómo logro yo que Dios sea lo primero en mi vida? Para que Dios sea lo primero en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es reconocerle. Reconócele. Dice David a su hijo Salomón, reconoce al Dios de tu padre. Tú, Salomón, reconócele, porque Jehová escudriña los corazones, porque Jehová entiende todo el intento de todos los pensamientos. Reconócelo. Aquí me voy a meter en el mundo del hebreo, que no soy bueno en ello, pero aquí tengo al pastor Mark que me puede ayudar. La palabra ahí es nakar. Y no quiero que se la aprendan, pero sí quiero que sepan que lo que está diciendo es, presta atención, conoce. Aprende a conocer íntimamente al Dios de tu Padre. Aprende a conocer íntimamente al Dios de tu Padre. Conócelo, préstale atención. Está atento siempre a Él. Que sepas tú que todo lo que he alcanzado, que todo lo que he logrado, que todo lo que ves aquí, yo era un pastor. Él dice aquí, David dice cómo cuando él describe estas cosas, dice en el versículo 3, en el versículo 4, pero Jehová, Dios de Israel, me eligió y a toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo. Y después de la casa de Judá, la familia de mi padre, y después de la casa de mi padre, de entre todos sus hijos, se agradó de escogerme a mí y me puso por rey. No han sido mis habilidades, aunque las tenía. No ha sido mi consagración, aunque la tenía. No ha sido mi fidelidad, aunque la tenía. Ha sido la gracia de Dios. Es lo que David le está diciendo. Reconoce al Dios de tu Padre. Conócele íntimamente. La obra de Dios en mí es lo importante. Lo que yo he hecho como ser humano es lo que Dios ha hecho a través de mí. Salomón tenía que conocer personalmente eso. Tenía que vivirlo él, experimentarlo él, conocer las grandes obras de Dios en la vida de su padre. Pero Dios tenía que ser lo primero. Este conocer íntimamente, personalmente, ya no es, oye, el Dios de mi padre, sino mi Dios. Salomón tenía que encontrarse con Dios personalmente y no podía decir después, no, porque el Dios de mi padre, eso era mi Dios, ahora es tu Dios. Ahora tenías que experimentarlo como tu propio Dios.
Y no hay forma de fingir eso. No hay forma de fingir eso, porque David le dice claramente, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Dios no puede ser para ti el Dios que te contaron, del que oíste historias, de las obras aquellas que Él hizo en el pasado con tu padre. Dios tiene que ser tu Dios personalmente, experimentarlo personalmente en tu diario vivir, en tu vida conocerle. No aprender solo lo que hizo con otros, sino lo que ha hecho contigo. No es cuestión solo de escuchar sus milagros pasados, sino vivir y experimentar en ti sus milagros. Conocer a Dios significa tener un conocimiento real de su persona, de sus caminos, permanecer en una íntima comunión con Dios. David estaba diciendo a su hijo, oye, hijo mío, conoce a Dios como alguien personal para ti mismo, y sobre todas las cosas, personalmente y profunda e íntimamente, ten una relación con Él. Es lo que David estaba diciendo. Hermano, si tú quieres que Dios sea lo primero en tu vida, reconócele en todos tus caminos. Conócele personalmente, íntimamente, una relación especial e íntima con Él. Qué triste que sea un cristiano que vengas aquí a oír cómo otros tienen testimonios de su relación con Dios. Y tú mismo, ¿cuál es tu relación con Dios? Conócele íntimamente. David fue siempre una persona con una intimidad con Dios. Hablaba con Dios continuamente, adoraba a Dios continuamente, componía sus canciones a Dios, recitaba sus canciones a Dios, hablaba de Él, lo ponía primero. Usted va a la vida de David así, hablando con Dios, reconociendo a Dios. Se va a enfrentar a Goliat, dice, el Dios que me libró, Él lo hará. Él lo hará. Se va, le dicen, Keila ha sido tomada por los filisteos. El rey no ha hecho nada. ¿Qué vas a hacer? Y él va donde Dios y le dice, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Quieres que yo vaya? Y Dios le dice, ve y libra a Keila. Y David va y libra la ciudad de Keila. Cuando el rey Saúl se entera que David está en Keila, dice, vamos a cogerlo allí. Oye, qué sinvergüenza este rey Saúl, chico. Keila, tomada por filisteo, él no hace nada. Pero David está allí y él dice, vamos a atrapar a David allí. Porque le interesaba más su reino que la gloria de Dios, que el bienestar del pueblo. Que el bienestar del pueblo. Y entonces fue a capturar a David allí. Y entonces, ¿saben qué? David le dijo al Señor, Señor, cuando Saúl venga, el pueblo de Keila me va a entregar o me va a proteger. Y Dios le dijo, el pueblo de Keila te va a entregar. Tú que los libraste, ellos te van a traicionar. Y dijo, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy? Y le dijo, vete. Y David se fue. David le preguntaba a Dios, ¿qué hago? ¿Qué paso doy? ¿Hacia dónde lo doy? Cuando no lo hizo, pecó. Pero por eso le dice a su hijo, conoce a Jehová íntimamente, en una relación especial con Él. Hermano, si tú quieres que Dios sea lo primero tiene que ser entonces reconocerle. Y para eso usted tiene que ser una persona de comunión con el Señor. Tiene que leer la palabra de Dios, tiene que orar, tiene que buscarle, tiene que ponerle primero en cada cosa. Reconocer, Él es el que me da la salud y la fuerza para yo trabajar, así que le pongo primero en mi trabajo. Reconocerle en todo. Él es quien me dio el don para yo poder lograr esto. Él es quien me puso aquí, hermano. Qué dichosos y felices somos nosotros, hermano. Cuando usted mira lo que estamos aquí dentro, glorificando, amando y glorificando a Dios, y sabe que allá afuera ahora mismo hay tanta gente perdida sin Cristo, dice, qué dichosos somos de ser de este pequeño remanente. Wow. Que nosotros estemos aquí. Glorifica a Dios, reconócelo en tu vida, conócele íntimamente. También, para que Dios sea lo primero, sírvele. Dice David a Salomón, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Sírvele con corazón perfecto. Y dice después, y ánimo voluntario. Sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario. Servir a Dios tiene que ser la meta número 1 para todo aquel que pone a Dios primero en su vida. En todo Dios debe ser lo primero. No importa lo que hagas. Cuando ahora vayas a construir ese templo para la gloria de Dios, hazlo con corazón perfecto, con ánimo voluntario, sirviendo a Dios, no sirviendo a tu gloria. Sirve al Señor. ¿Qué haces tú? ¿En qué trabajas? Donde trabajas, estás sirviendo a Dios.
Estás sirviendo a Dios porque trabajas para ganar un dinero que sustenta a tu familia. Y la Biblia dice que tú debes sostener a tu familia. Traes además tu ofrenda y tus diezmos al Señor y sirves a Dios. Trabajas allí y le hablas a otros de Cristo. Das ejemplo también de que el creyente tiene que ser una persona honesta, que se busca el dinero con el sudor de su frente y no con el sudor del frente, como decía Cantinflas. Sí, Cantinflas decía eso. Hay gente que se busca el dinero con el sudor de su frente y hay otro que se lo busca con el sudor del frente. Mario Moreno. El punto es que la Biblia dice que nosotros tenemos que ser honestos y trabajadores para sostener y comer nuestro pan. Así que tú sirves a Dios cuando haces eso. Pero si solo lo vas a decir, solo lo vas a entender si tú verdaderamente lo comprendes interiormente. No solamente estoy trabajando aquí para sostenerme, para alimentarme, sino también para glorificar a Dios. Por eso la Biblia dice, hacer todo para la gloria de Dios, sea que comas, que bebas, que trabajas, todo para la gloria de Dios. Hazlo para la gloria de Dios. Da testimonio de tu fe allí también. Produce en otros el deseo de buscar a Dios, servir a Dios. Ocupe todas las esferas de tu vida. Cuando dice allí con corazón perfecto, vuelvo al hebreo, tamín, sin mácula, sincero, entero, total, completo, cabal, lleno. Y voy al hebreo porque cuando lo va a traducir, el traductor no puede poner todas estas palabras, va a escoger una, pero tiene muchos sinónimos. Y es bueno buscarlos a veces para comprender mejor que aquí perfecto quiere decir sin mácula, sincero, entero, total. Hermanos, Dios anda buscando gente así, perfectas, enteros, monolíticas, cabales, llenos, con ánimo voluntario, de buena gana, con una mente dispuesta. Hay un porqué servir a Dios de corazón perfecto y con ánimo voluntario. Dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Esta frase la repite ahí David. Y entiende todo intento de los pensamientos. Nunca vas a poder esconderte de Dios. David experimentó eso. De una manera muy triste lo experimentó. Cuando él pensó que su pecado y su desastre no iba a ser conocido. Pero puedo ocultar algo de Dios. Él escudriña el corazón y entiende los pensamientos, los intentos de los pensamientos. Así que David le dice, cuando vayas a hacerlo, hazlo con un corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque ya yo viví eso. Dios lo entiende todo, Dios lo sabe todo, Dios lo escudriña todo. Hermanos, servir a Dios no es una carga. Servir a Dios es un privilegio. Servir a Dios es un privilegio. Servir a Dios no es una carga. Piense ahora que usted va a tener un empleo en el mejor lugar. Piense en una compañía buena que usted anhela trabajar. Oye, qué suerte tienes de trabajar en esa compañía. Nosotros trabajamos para la compañía más importante de la historia. Una vez escuché a un pastor contar esa historia. Dice, iba en un avión y una persona se sentó al lado mío y empezamos a conversar y diálogo para aquí, para allá. Y llegamos a un punto en que dice, ¿y usted para qué compañía trabaja? Y dice el pastor, yo trabajo para la compañía más grande e importante de la historia y de todos los tiempos. Dice, no me diga que usted trabaja para la Coca-Cola. Dice, no, yo trabajo para Jesucristo. Para Jesucristo. Nosotros tenemos el privilegio de servir, hermano, no la carga de servir. Además, uno descubre eso. Uno descubre el gozo de servir al Señor. Es un gozo, hermano, es un gozo. Y si no, pregunte y averigüe por qué hay gente aquí que viene voluntariamente gastando tiempo, combustible, y viene con tremendo deseo a un ensayo, a preparar una clase, en su casa ahí preparando una clase, preparando un sermón, preparando un material. Porque hay hermanos que hacen eso porque encuentran su gozo en servir. Porque hay hermanos aquí que allá afuera todos los domingos tienen que ponerse el mismo chalequito azul y no se pueden vestir diferente porque vienen a servir.
Y hay gozo en servir, hermano. Hay gozo en servir a otros. Hay alegría, porque eso viene de Dios. Así que sírvele. Si quieres que Dios sea lo primero, sírvele al Señor. Sírvele al Señor. La iglesia tiene que ser para ti una oportunidad de servicio. Y queremos lograr eso. Dios ha repartido dones. Todos tenemos un don para servir al Señor. Todos tenemos un don. Y todos los dones tienen su lugar para servir. Todos. ¿Cuál don tienes tú? Hay oportunidad de servicio en ese don. Estos días hablamos, Pedro Fagundo y yo, acerca del don de fe. Hay hermanos que tienen el don de fe. El don de fe. ¿Cómo desarrollo eso? Orando al Señor. De muchas maneras, pero también orando al Señor. Así que cuando venga el evangelismo, la zona de oración, y vamos a estar allá afuera predicando, necesitamos a 4 o 5 gente con don de fe aquí adentro orando por lo que están predicando allá afuera y por las almas que están conociendo al Señor allá afuera. Porque cada uno tiene su don. Hay gente con el don de misericordia y a veces nos olvidamos de esos dones. El don de discernimiento de espíritu. En Cuba yo tenía un grupo de consejeros en la iglesia. ¿A quiénes buscamos? ¿A los más activos? No, a los que tuvieran discernimiento de espíritu. Porque ese es un don. Todos tenemos que discernir, pero hay gente con el don de discernir. Lo que pasa es que a veces no siempre el don de discernir está acompañado del don de hablar. Y hay gente que da muchos consejos y dice, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, pero no saben discernir, porque no tienen ese don. Pero hay otros que sí saben discernir. ¿Sí? Y yo me encuentro a veces personas que saben discernir, que una persona dice algo y esa persona dice, oh, qué bueno. Y hay gente con el don de debatir, que cuando esa persona dice algo, dice, ¿qué puedo decir yo que sea contrario a lo que eso va a decir? Pero yo pienso que no debe ser así, que debe ser de otra manera. Pero cada don es importante y usted puede servir con su don. Y perdone que haya dicho solamente eso, porque hay muchos más dones. De la exhortación. En exhortar el sermón, el pastor cuando predica, el don que ejerce es de la exhortación. Yo estoy aquí exhortándoles a ustedes. La palabra. Los músicos cuando cantan usan el don de la exhortación. Sirve al Señor. Ponlo primero. Di en qué puedo yo servirle. Y eso tiene que ver con el don que ha recibido, porque lo que Dios quiere que tú le sirvas es lo que Él quiere que tú le sirvas. Dios tiene que ser lo primero y para eso persevera. Le dice después allí, también al final del versículo 9 mismo, dice, si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Persevera, si tú le buscares, búscalo. Búscalo porque si tú le buscas, lo hallarás. Eso es una promesa de la palabra de Dios continuamente. El que busca al Señor, el que me busca, me halla. Buscad a Jehová y viviréis. Buscad a Jehová continuamente. Persevera entre tanto tú puedas buscarle y todavía estés en el centro del propósito de Dios. Hay gente que tristemente lo buscan ya cuando ya cometieron los más grandes errores y ya se salieron de alguna manera del lugar, ya están en esto del desechado. Perseverar, hermano, es el acto de mantenerse constante en algo, de insistir en la práctica de una doctrina, de un servicio, de un cumplimiento del deber. Mi hijo Carlos Elías en estos días estaba preparando para su escuela un devocional sobre Daniel. Y una de las cosas que estaba viendo era que fue constante. La Biblia habla de la inconstancia. Cuidado con los inconstantes. Los hombres de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos, dice la palabra de Dios. Pero habla de la constancia. 1 Corintios 15, 58 dice, así que hermanos míos, estar firmes y constantes. Perseverando en el Señor. El que persevera es alguien constante. En este pasaje la perseverancia tiene que ver con esa búsqueda de Dios sin dejar de hacerlo. Buscar a Dios significa desear su gracia, su poder, el poder de su reino, su justicia. A tal punto que se pida constantemente su activa presencia en la vida de nuestra, que produce fervientemente el deseo de obedecerle y hacer las cosas como Él dice. Pero además, que seamos guiados por Él. Perseverar en la búsqueda de Dios, hermano, es vital para el creyente, para el que quiere conocerle y servirle.
Perseverar es vital. Porque saben una cosa, los seres humanos tenemos una memoria muy corta. Rápidamente olvidamos. Rápidamente olvidamos. Rápidamente olvidamos. Y si no, vaya a ver, por ejemplo, el país cuando entra en elecciones. ¿Cómo va de un partido a otro ese? Porque la gente se olvida. Y cuando viene, este no me gusta, voy con el otro. Ya se olvidaron de lo que no les gustó del otro anteriormente. Y nosotros a veces olvidamos, no perseveramos, olvidamos. Y cuando estamos perseverando, vamos viendo a Dios continuamente en cada momento, en cada cosa de la vida. Pero cuando dejamos de perseverar, hermano, se nos olvida lo que Dios ha hecho en nosotros. Se nos olvida lo que Dios espera de nosotros. Nos descuidamos. ¿Cuántas veces yo hice al Señor una promesa? Señor, yo dije un día, no puedo hacer más promesas, porque la Biblia dice, es mejor no prometer y cumplir. Pero yo decía promesas, Señor, yo voy a hacer esto, lo voy a hacer de verdad. Y empezaba bien. Y con el tiempo lo olvidaba. En otro momento después decía, voy a hacer esto. Y después decía, ay, pero si yo creo que ya yo hice esa promesa. Ya yo dije eso una vez ya. Y ahora yo me descuidé y dejé de hacerlo. Y dejé de hacerlo. Y aquí nosotros hacemos compromisos en los cultos, cuando llamamiento, y tú dices, sí, yo lo haré. Y salimos y ¡pam!, se nos olvida. Perseverar en el Señor es la que nos ayuda a eso. Mantenernos constantes. Y para eso hay que hacer una búsqueda total del Señor. Su palabra, la oración, la adoración. Él va a ser lo primero en mi vida. Y yo quiero ser constante en eso. Y además cumple el propósito de Dios en tu vida. Dice el versículo 10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Ahora no podemos desligar esto del versículo 7 donde dice, asimismo yo confirmaré su reino para siempre, dice el Señor. Y él si él se esforzara, o sea, Salomón es la palabra de Dios, si él se esforzara a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Yo confirmaré su reino, pero que él se esforzare y ponga por obra mis mandamientos, porque si no lo perderá. La promesa de Dios está clara, yo lo haré, pero si tú no lo haces y fallas, no me eches la culpa a mí, yo hice mi parte. No digas, Dios me desechó, no, tú te buscaste ser desechado. Saúl se buscó ser desechado, él, con sus pecados y sus errores. Dios estaba allí firme, si tú haces las cosas bien, yo estaré ahí, yo estaré ahí. David dice a su hijo, Dios te ha elegido para, Él tiene un propósito contigo. Yo quería hacer ese templo, yo lo quería construir. Yo quería honrar a Dios de esta manera, pero Él me dijo, no lo puedes hacer. No lo harás tú, porque tú eres un hombre de guerra. Tu hijo lo hará. Tus manos están manchadas de sangre. Tu hijo lo hará, hermano. En la Biblia nosotros encontramos la doctrina de la elección. Según los eruditos, la elección es el acto eterno por el cual Dios, según su gracia y su soberana voluntad, y no en base a los méritos en el escogido o elegido, Él escoge a una persona para un plan determinado dentro de su obra redentora, dejando al libre albedrío de la persona la respuesta. Pero Dios quiere siervos con ánimo voluntario. Pero Dios escoge, hermano. Dios ha hecho una elección de ti. Dios tiene una elección para ti. Él quiere usarte en algo. Cumple el propósito de Dios en tu vida. David le dice a su hijo, Dios te ha elegido, esfuérzate y hazlo. Cumple el propósito de Dios en tu vida. Esa debe ser la meta que debe estar para ti en primer lugar, si pones a Dios primero en tu vida. Cuando Bernabé fue enviado a Antioquía y encontró allí a aquellas personas convertidas a Cristo, él exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, haciendo lo que Dios quería que hicieran. De corazón, de corazón, de corazón. El propósito de la vida de nosotros, hermano. ¿Qué propósito tiene Dios para ti? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida? ¿Para qué Él te escogió? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Yo hace muchos años descubrí que Dios me escogió para ser pastor. Y tuve eso claro, Dios me dio el don y me escogió para esto. Esta es mi vida. Así que sabía que eso era lo que iba a hacer. Hermano, ¿saben cuántas veces he querido renunciar a esto? Muchísimas veces he querido renunciar.
He querido renunciar cuando las presiones han sido fuertes, cuando ha habido problemas. He querido renunciar cuando he sentido que hasta a veces hermanos dentro de la iglesia me han dicho, tú no sirves para ser pastor. He querido renunciar cuando yo no me he sentido digno de serlo. Pero siempre tengo claro algo. Eso solo es una tentación. El propósito de Dios es que yo me mantenga firme. El propósito de Dios es que lo sea. Por eso cuando llegué a este país también dije, yo voy a ser pastor y quiero ser pastor. Y le dije al Señor, Señor, yo no quiero una iglesia para mí, pero hay una iglesia que necesita y tú estás diciendo, no hace falta un obrero. Y yo te digo, heme aquí. Solo muéstrale a la iglesia y muéstrame a mí dónde tú quieres que yo esté. Pero yo, mientras tenga que alimentar a mi familia, haré cualquier cosa, pero yo me siento llamado. Y si usted tiene un propósito, Dios tiene un propósito con usted y usted siente que ese es su llamado, usted se concentra en él y no se diluya, por favor. Porque yo sé que Dios me llamó a ser pastor. Si también veo una necesidad, nosotros a veces vemos una necesidad en un lugar y queremos cubrir, pero entonces me desenfoco de lo que Dios me llamó a hacer. Concéntrese en sus dones y en lo que Dios lo llamó a hacer. Porque cuando usted quiere abarcar mucho, dice que abarca mucho, poco aprieta. Y nos pasa a veces, cuando yo era un joven ahí, deseoso de servir al Señor en la iglesia, deseoso. Un día se enfermó un anciano y fue al hospital. Y el anciano no tenía quien lo cuidara. Así que el pastor dijo, hermano, si algún hermano puede servir, que vamos a hacer una listica para los que se vayan a quedar con él. Y yo me anoté allí. Y el pastor me dijo, oye, ¿tú estás seguro que ese es el don tuyo? De ir a quedarte una noche con un anciano. Yo era un joven de 22 años. No, pastor, pero hace falta alguien que vaya, yo voy. Ok, ve. Cuando yo fui, regresé, él me volvió a llamar y me dijo, ¿cómo fue? Pastor, horrible. Porque yo verdaderamente no sé cuidar al anciano. Me dijo, es que tú tienes deseo de servir y quieres hacerlo todo, pero realmente concéntrate en lo que Dios te llamó y deja que otros hagan lo que Dios lo llamó a ellos. Así que haz tu propósito, el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios, tienes que tener claridad de lo que Dios quiere contigo. Y si no lo tienes, empieza a orar, empieza a descubrir tus dones, empieza a descubrir cómo puedes ser útil, empieza a servir y sirviendo vas viendo aquí no es, aquí sí, hasta que encuentras el lugar. Y dice, este es mi lugar en la obra de Dios. Este es el propósito que Dios tiene conmigo. Y a este propósito me agarraré y me aferraré y lo haré para su gloria. Y no te limites a las estructuras. Si Dios te llamó a predicar el evangelio, no es asunto de que tengas que esperar a ver cuando convocan aquí ir a predicar a las calles. No, usted sale a predicar por donde quiera. Si Dios lo llamó a usted, a ser un maestro, no, porque ya la escuela dominical tiene su maestro, pero yo soy un maestro. Moody descubrió que él era un maestro y que él quería enseñar. Le dijo a su pastor, yo quiero enseñar. El pastor le dijo, todas las clases tienen sus maestros. Y si yo me busco mis alumnos, bueno, a la siguiente semana regresó con 19 niños de la calle. Los recogió por ahí y los trajo y hizo su clase de niños para sí mismo. Porque Dios lo llamó a él a ser un evangelista y un maestro. Cuando usted no tiene un llamado, usted lo hace para Dios. Dios lo primero en su vida. Hermano, Dios tiene que ser lo primero. Y para que sea lo primero, reconócele en todo. Reconócele, conócele íntimamente. Sírvele de corazón sincero. Sírvele de corazón perfecto, ánimo voluntario. Persevera en él y cumple el propósito de Dios en tu vida. Como les decía al principio, David no fue perfecto en todo, pero él puso a Dios como lo primero en casi todos los puntos de su vida. Después de todas las cosas que él le dijo a Salomón, le entregó el proyecto de la casa de Dios. Hermano, este pasaje es uno de mis preferidos de la Biblia, se lo digo corazón. La Biblia dice que David, versículo 11, dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo, y las casas, la tesorería, su aposento, todo. Y en versículo 12 dice, y a mí me encanta, dice, asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para el atrio. David vio la casa de Dios, hermano, antes de morir, lo que tenía en mente de cómo debía ser cada detalle. Y le dijo, mira, todo el oro que yo he provisto, que he ahorrado, que he buscado el oro, la plata, ya tenía cuadrado con Irán la cuestión, y los árboles, y la madera, y todos los detalles, las piedras, todo, porque Dios era lo primero en su vida.
Y lo entregó todo, hermano. Después dijo, y lo que yo tengo para mí, la herencia de monetaria que podía dejarle a su hijo, lo que yo he guardado para mí mismo, todo también lo voy a dar. El capítulo 10, el versículo, dice el versículo 19, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. No he sido yo, no es mi gloria, es Dios. Y entonces dijo David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, pon manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. David le dijo eso a su hijo, hermano. Esto todo lo ha hecho Dios, pero tú anímate, esfuérzate y pon manos a la obra y no temas. Creyente que estás aquí, pon a Dios como primero en tu vida y no temas, pon manos a la obra, porque Dios estará contigo. Nuestro Dios, mi Dios, estará contigo. Y Él te ayudará a terminar la obra que Él tiene para tu vida, hermano. Él tiene para tu vida. Dios quiere ser lo primero y es importante que tú lo pongas como lo primero en tu vida. Pero hermano, tú tienes que hacer la parte que te toca. Mi esposa decía hace poco que sobre la cuestión de recetas y demás, recordábamos una historia que dice que los chinos que saben platos de cocina y demás, se mueren y no dan la receta. Teníamos un amigo en Cuba que su suegro era un chino nacido en China. Y dice que el suegro, el tío, no me acuerdo, sabía una receta de pato a la ajonjolí que todo el mundo quería. Y el chino se estaba muriendo en la cama y todo el mundo decía, oye, que dé la receta de la comida. Y se reunieron todas las hijas y todos dijeron, papá, nosotros queremos saber. Dijo, no, se murió con la receta. Porque tenía un restaurante y no dio la receta. Hay gente que se muere los faraones se morían con el oro y se lo echaban todo en la tumba. Hay gente que hace mucho dinero y cuando se va a morir hasta el último momento están tratando de ver cómo lo aguantan o cómo. David, cuando supo que ya se iba de este mundo, lo dio todo, hermano. ¿Saben por qué? Porque Dios era lo primero en su vida. Dios era lo primero. No dejó a Salomón pobre, nada. Dice David, capítulo 29, versículo 2, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Y después en el versículo 3 dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro, plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Además de todo lo que he provisto, de mi tesoro particular, también yo tengo. Porque tengo afecto, dice él, afecto por la casa de mi Dios, por el Dios mío, por el Dios mío. Ese es David, hermano. Uno piensa ahí, en el momento de la muerte, dice, ¿qué cosa? Les voy a contar una historia para terminar mi sermón. Uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos, sin embargo, es una persona a veces de la que se habla poco, por su conducta de vida tan mala. De hecho, muchos de los jóvenes que les gusta el fútbol, cuando oyen este nombre dicen, ¿quién será? Sin embargo, este hombre está considerado en el orden de los mejores futbolistas de la historia, en el número 16. Cuando se hizo la lista de los mejores futbolistas de todos los tiempos por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, él es el número 16. En Europa el número 11. Fue Balón de Oro, la más alta que se puede lograr, el Balón de Oro. No solamente fue Balón de Oro, fue considerado en un momento determinado como, en su equipo, como la Santa Trinidad con dos futbolistas más. Y hay una estatua delante de su estadio de él con esos futbolistas. Se trata de George Best. Esto es soccer, fútbol soccer. George Best. Él fue jugador del Manchester United en la década del 60 y del 70. Allí junto a Bobby Charlton y Dennis Law se le consideró como el mejor tridente ofensivo, uno de los mejores de la historia y el mejor de su tiempo.
Por eso le llamaron la Santísima Trinidad del United. Hay una estatua de él y de esos otros dos frente al estadio allí del United. Es Old Trafford. Old Trafford. Ya les digo, entre los 11 mejores y entre los 16 mejores del mundo en la historia. Cuando falleció en el 2005, a los 59 años, víctima de una insuficiencia renal, fue a causa del alcoholismo extremo con el que vivió casi toda su vida. Su vida personal fue un desastre. Entre el alcohol, las mujeres, intentos de suicidio, vicios de todo tipo. Un periodista dijo de él, cuando murió, que se había destacado por 3 cosas en su vida: por su gran calidad como jugador, por su carisma y por la capacidad tan alta que tuvo para la autodestrucción. Tuvo una gran capacidad para la autodestrucción. Saben, hay muchas frases famosas de él, famosísimas, porque dijo frases tremendas. Era un hombre con un carisma tremendo y muy ocurrente. Frases que verdaderamente nosotros no repetiríamos, pero que les voy a decir que hablan de cómo era su vida de mala. Dice él: yo tenía una casa en la costa y para ir a la playa había que pasar por delante de un bar. Nunca me bañé. Pasaba por el bar y se quedaba ahí mismo. Él dijo también esta frase que también es muy famosa. Dice: en 1959 dejé las mujeres y el alcohol. Fueron los 20 minutos peores de mi vida. Él dijo también: he gastado mucho dinero en mujeres, en alcohol y en automóviles. El resto lo he desperdiciado totalmente. Fíjense qué frase es esa. Sin embargo, todas esas frases, cuando usted busca en internet, están siempre ligadas a una. Aunque las busque por diferentes formas, hay una que marcó su vida y fue la última frase que se sepa dijo cuando estaba muriendo. Cuando estaba muriendo, después de varios años, de 3 años duros en que sufrió un trasplante de hígado, vuelve otra vez a internar, vuelve otra vez, todo delgado, destruido, con el vicio del cigarro y del alcohol que no podía dejar. Allí en su cama, desconocido totalmente, fue a una revista a hacerle una entrevista y su frase fue: no mueras como yo. No mueras como yo. Qué distinto David. David le dijo a su hijo: vive como yo. Vive como yo. Cuando una persona pone a Dios como lo primero en su vida, hermano, le puede decir a sus hijos en el lecho de muerte: oye, vive como yo. Adora al Dios de tu padre. Conoce al Dios de tu padre. Este hombre, cuando fue a morir: no vivas como yo, no mueras como yo, no vivas como yo viví. Mi vida, estoy solo, abandonado, sin nada. Y murió en la miseria, George Best. Pero David podía decir: vive como yo. Porque puso a Dios como lo primero, hermano. Cuando usted pone a Dios como lo primero, usted es no solamente una persona bendecida, usted es una inspiración para otros. Usted le puede decir eso a sus hijos: vive como yo. Si ahora mismo tú tuvieras que despedirte de este mundo y tuvieras que decirle eso a tus seres queridos, a tus hijos, a quien quiera, y darle un consejo, le dirías: no vivas o no mueras como yo, o vive como yo. Pues si quieres decirle vive como yo, empieza a poner a Dios como lo primero en tu vida. Empieza a reconocerle íntimamente a Dios, a servirle, a cumplir el propósito que Él tiene para ti. Empieza ya a perseverar en Él, en todo lo que hagas. David lo hizo. David lo hizo. Y su hijo Salomón, cuando lo siguió, cuando Salomón, su primera experiencia con Dios, le dijo al Señor: dame sabiduría para gobernar este pueblo, porque te quiero poner a ti primero. Que Dios nos ayude, hermano. Y que Dios sea lo primero para nosotros. Vamos a orar. Señor, que tú seas lo primero en nuestras vidas. Que todo lo que tenemos sea tuyo hoy. Que todo lo que hagamos sea conforme a tu verdad y a tu propósito. Que la pasión nuestra sea conocerte, oh Dios, íntimamente. Servirte
con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque tú amas que nosotros vengamos a ti con ánimo voluntario. No por obligación ni por necesidad, sino con alegría servirte. Oh Dios Santo, queremos hacer un compromiso contigo hoy, en esta mañana. El compromiso de ponerte a ti en primer lugar en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios. No podemos hacerlo solo y lo sabemos. Y tú también estás dispuesto a ayudarnos y nos lo has dicho. Que este compromiso sea real, oh Dios, en este instante y que traiga vida a nuestra vida. Que nosotros podamos, oh Dios, dejarle este legado a nuestros hijos. Vive como yo, consagrado a ti, poniéndote a ti primero. No perfectos porque somos humanos, pero sí totalmente comprometidos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.